Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 46, versículo 1, donde dice: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquel paso que tomaba el anciano patriarca era un paso muy, pero que muy solemne. Recuérdese que las promesas de Dios estaban enfocadas hacia la tierra de Canaán y todas aquellas promesas, por supuesto, aún estaban vigentes. La entrada temprana en la tierra, sin embargo, no tenía la intención de ser permanente, sino como lo señala en Génesis capítulo 15, los versículos 13 al 21. Sin embargo, note que Jacob considera necesario buscar la dirección específica respecto al paso que está tomando en aquel momento. Y eso es lo que al parecer tiene en mente cuando viaja a Beerseba. Nótese que el lugar y el carácter de la adoración de Jacob está señalando su modo de pensar, porque Beerseba, note que había sido el principal centro de adoración de Isaac. Por tanto, ofrecer sacrificios al Dios de su padre Isaac estaba reconociendo él el llamado familiar e implícitamente buscaba salir de Canaán. Su actitud es muy diferente de la de Abraham, allá en Génesis capítulo 12 a partir del versículo 10 en adelante. Evidentemente, por lo tanto, Jacob buscaba algún estímulo del Dios de su padre respecto de que era correcto que descendiese a Egipto en aquel momento, como por otro lado también nos señala en Génesis capítulo 26, versículo 25 y capítulo 28, versículo 13. Las palabras proféticas de Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16 podrían haber estado en su mente, pero Jacob sentía él la necesidad de la aprobación divina. Los sacrificios que Jacob ofreció al Dios de su padre fueron un reconocimiento del lugar humilde de Jehová Dios y de que alguien puede acercarse a Dios solo sobre la base del sacrificio. Continuará con el versículo 2, donde dice: Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Nótese cómo encaminó Dios sus caminos. Dice que en las visiones de la noche, probablemente la noche siguiente después de haber ofrecido sus sacrificios. Por otro lado, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1 y versículo 7 dice: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras y yo te dé. Nótese que dice aquí que Dios le habló a Jacob. Téngase en cuenta que aquellos que deseen tener comunión con Dios encontrarán que nunca falla de su lado, ya que si le hablamos como debemos, no dejará Él, por otro lado, de hablarnos. Dios lo llamó por su nombre, por su antiguo nombre, Jacob, Jacob, para recordarle su bajeza. Sus temores presentes apenas se convirtieron en un Israel. Jacob, como quien conoce bien las visiones del Todopoderoso y dispuesto a obedecerle, responde él cuando dice: heme aquí, listo para recibir órdenes. Ahora bien, ¿y qué tiene Dios que decirle? Continúo con el versículo 3, donde dice: y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Note aquí que renueva el pacto con él.
yo soy Dios, el Dios de tu padre. Es decir, soy lo que tú reconoces que soy. Es decir, Jacob hallaría en el Dios de su padre un Dios, una sabiduría y unos poderes divinos comprometido para ti. Y me hallarás, el Dios de tu padre, fiel al pacto hecho con él. Es por eso que le anima a hacer esta mudanza de su familia, cuando le dice, no temas de descender a Egipto. Parece aunque Jacob, a la primera noticia de la vida y gloria de José en Egipto, resolvió, sin vacilación alguna, iré a verlo. Sin embargo, pensándolo bien, vio algunas dificultades en ello, que no sabía bien cómo superar. Debe de tenerse en cuenta que incluso aquellos cambios que parecen tener en ellos las mayores alegrías y esperanzas, sin embargo tienen una aleación de preocupaciones y temores, pero note que no hay placer sin mezcla, ya que siempre debemos de regocijarnos con temblor. Jacob tuvo muchos pensamientos cuidadosos acerca de este viaje, de los cuales Dios tomó nota. Por ejemplo, en primer lugar, era viejo Jacob ya, 130 años, y se menciona como una de las enfermedades de los ancianos que son temerosos de lo alto y los temores están en el camino. Eclesiastés capítulo 12, versículo 5. Fue un viaje largo y Jacob no estaba en condiciones de viajar, y tal vez recordó que su amada Raquel murió en un viaje. En segundo lugar, temía que sus hijos se contaminaran con la idolatría de Egipto y se olvidaran del Dios de sus padres, o se enamoraran de los placeres de Egipto y se olvidaran de la tierra prometida. En tercer lugar, probablemente pensó en lo que Dios le había dicho a Abraham sobre la esclavitud y la aflicción de su simiente, en Génesis capítulo 15, versículo 13. Y estaba además preocupado de que su traslado a Egipto tuviera como resultado eso. Las satisfacciones presentes no deben de apartarnos de la consideración y perspectivas de futuros inconvenientes que posiblemente puedan surgir de lo que ahora parece más prometedor. Y en cuarto lugar, no podía pensar en poner sus huesos en Egipto. Pero cualquiera que fuera sus desalientos, esto fue suficiente para responder a todos ellos. No temas descender a Egipto. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Note aquí que el Señor promete consuelo, seguridad y le promete su palabra. Es por eso que podemos observar que, en primer lugar, que se multiplique en Egipto, allí donde temes que tu familia se hunda y se pierda, haré de ella una gran nación. Ese es el lugar que la sabiduría infinita ha elegido para el cumplimiento de esa promesa. Además, también le dice el Señor, para que tenga la presencia de Dios con él, yo descenderé contigo a Egipto. Nótese que aquellos que van a donde Dios los envía, ciertamente tendrán a Dios con ellos. Y eso es suficiente para asegurarlos donde quiera que estén y para silenciar sus temores, ya que podemos aventurarnos con seguridad incluso en Egipto si Dios desciende con nosotros. También se puede observar que ni él ni los suyos se pierdan en Egipto, cuando le dice, ciertamente te traeré de nuevo. Aunque Jacob murió en Egipto, sin embargo, esta promesa se cumplió, y lo hizo atraer su cuerpo para ser sepultado
en Canaán, sobre la cual, al parecer, estaba muy solícito. Y también nos habla de la crianza de su descendencia para ser establecida en Canaán. Así pues, cualquiera que sea el valle u oscuro al que seamos llamados en cualquier momento, podemos estar seguros de que si Dios desciende con nosotros, a Él seguramente nos resucitará. Si descendió con nosotros a la muerte, ciertamente nos resucitará a la gloria. También se puede observar que vivo y muriendo su amado José, debe ser un consuelo para él, ya que José pondrá su mano sobre tus ojos. Esta es una promesa de que José viviría tanto como él viviera, y que estaría con él en su muerte, y que cerraría sus ojos con toda la ternura y el respeto posible, como solían hacer los parientes más queridos. Probablemente Jacob, en la multitud de sus pensamientos dentro de sí, había estado deseando que José pudiera hacer este último oficio de amor por él, es decir, que cierre mis ojos. Y así le respondió Dios en la letra de su deseo. Y nótese que así Dios a veces gratifica los deseos inocentes de su pueblo, y no solo hace feliz su muerte, sino agradables las mismas circunstancias de ella. Continuará con el versículo 5, donde dice: Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Note que aquí el viejo Jacob está revoloteando, ya que poco pensó en dejar Canaán. Él esperaba sin duda morir en su nido y dejar su simiente en posición real de la tierra prometida. Pero sin embargo la providencia ordena todo lo contrario. Téngase en cuenta que aquellos que se creen bien asentados aún pueden estar inquietos en poco tiempo. Incluso los ancianos que no piensan en otro traslado que no sea el de la tumba, que Jacob tenía mucho en su corazón, como señala el capítulo 37, versículo 35 y capítulo 42, versículo 38. A veces, sin embargo, viven para ver grandes cambios en su familia. Por tanto, es bueno estar preparados, no solo para la tumba, sino para todo lo que pueda pasar entre nosotros y la tumba. Obsérvese, por ejemplo, cómo fue transportado Jacob, no en un carro, aunque entonces se usaban carros, sino en una carreta. Capítulo 46, versículo 5. Jacob tenía el carácter de un hombre sencillo, que no afectaba nada majestuoso o magnífico. Su hijo iba en un carro. Génesis capítulo 41, versículo 43. Pero un carro le serviría. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus efectos, ganado y bienes. A estos los llevó consigo para no estar totalmente en deuda con Faraón, como medio de subsistencia, y para que no se dijera después de ellos, y vinieron a Egipto. Continuaron con el versículo 7, donde dice: sus hijos y los hijos de sus hijos, consigo sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Es decir, su familia, toda su simiente. Es probable que hubieran continuado viviendo juntos en común con su padre, y por tanto, cuando él se fue, todos se fueron, lo que tal vez estaban más dispuestos a hacer, porque, aunque habían oído que la tierra de Canaán
les había sido prometida, sin embargo, hasta el día de hoy, no tenían nada de ella en posesión. Continúo ahora con los versículos 8 al 27. Naturalmente no voy a leer todos los versículos, solamente el 8, donde dice: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Los versículos 8 al 27 proporciona aquí la lista de los miembros de la familia de Jacob. Nótese que esta lista está ordenada bajo los grupos de Lea y Raquel. Esto proporciona un total de 70 personas. Al añadir a Dina, en el capítulo 46, versículo 15, y sustraer otros 5 nombres, y Onán, que murieron en Canaán, capítulo 46, versículo 12, José, Manasés, Efraín, que ya estaban en Egipto, como señala el capítulo 46, versículo 20. Lleva el número total de 76 personas, capítulo 46, versículo 26, que vinieron con Jacob a Egipto. Y además, Génesis 46, versículo 27, añade a 2 hijos de José, a José y a Jacob, y eso proporciona el total de toda la casa de Jacob que había venido a Egipto antes o después en el relato. Por otro lado, en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 14 habla de toda la parentela de Jacob y dice en número de 75 personas. Los 5 adicionales probablemente se refieran a los nietos de José, nacido en Egipto y mencionado en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea, citada por Esteban en su mensaje delante del Sanedrín. Y voy concluyendo con esto. El Señor le profetizó a Abraham que un día sus descendientes viajarían ellos a una tierra extranjera donde servirían a sus amos durante aproximadamente 400 años, después de lo cual ellos regresarían a Canaán. Abraham, sin embargo, nunca vio que se cumpliera ninguna parte de esa profecía, ni tampoco su hijo Isaac. De hecho, se necesitaron varios cientos de años para que sucediera la primera parte, cuando toda la familia de Jacob finalmente se mudó a Egipto. Abraham, Isaac, Jacob y José conocían ellos las promesas del Señor con respecto a sus planes, pero ninguno conocía el calendario o los métodos que Dios usaría para cumplir esos planes. Sin embargo, todos vivieron sus vidas creyendo en la verdad de sus promesas. El Señor usó la maldad de los hombres para colocar a su siervo José en la posición correcta en el momento correcto. Pero ese siervo no sabía ni siquiera en medio de eso lo que el Señor estaba haciendo para cumplir sus profecías. Note que Dios rara vez nos dice exactamente cómo se cumplirán sus palabras proféticas. Pero en nuestra parte, como sus hijos, descansan en la fe de que Él guardará su palabra. Mientras tanto, debemos de permanecer fieles a las cosas que Él nos ha mandado de hacer. Amigo y amiga oyente, la vida de Jacob se puede dividir en 3 etapas, que coinciden con 3 sitios geográficos, es decir, la tierra de Harán, la tierra de Canaán y la tierra de Egipto. Estos no son tan solo sitios geográficos, sino que denotan también 3 niveles espirituales comunes a todos nosotros, ya que hay veces, como le pasó por ejemplo a Jacob, que todo iba bien en el ámbito tanto espiritual como en el ámbito también material y físico. Y esto era debido a cuando Jacob se acercaba más a Dios. Pero en cambio, todo iba de mal en peor cuando Jacob se alejaba de Dios. Amigo y amiga oyente,
Tal vez estés pasando por una etapa de tu vida no muy buena. La pregunta sería, ¿no será porque te has alejado de Dios? ¿O quizás porque nunca le has buscado? Muchas veces actuamos de una manera inconscientemente o conscientemente, es decir, alejándonos de Dios a sabiendas o porque nunca le hemos buscado. Es por eso que es bueno que el Señor, que es todopoderoso y es omnisciente, sea Él el que arregle nuestra vida, porque nosotros muchas veces, tratando de arreglarla, lo que hacemos es todo lo contrario, empeorarla. Por tanto, es bueno que tú te acerques a Dios y te acerques con una actitud de humildad, como se acerca un niño a su padre cuando ve que no puede hacer lo que él desea o las cosas no le salen como él piensa. Te animo, mi amigo, mi amiga oyente, en este momento, a que tú aceptes a Cristo en tu corazón para que Él, que es Dios, arregle tu vida y las cosas espiritualmente te vayan mucho mejor de lo que hasta ahora te han ido. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Dios eterno, te confieso que por falta de tiempo, por ignorancia, no te he buscado hasta este momento. Por ello vengo ante ti y lo hago en arrepentimiento, pidiéndote perdón por no haber considerado que tú eres el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Me arrepiento de mis pecados. Deseo que a partir de ahora tú seas mi Salvador. Tú seas, Señor Jesús, el pastor de mi vida y me dirijas en todas las cosas. Te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.